Bueno, pues ya llegó a esta redacción Javier Tello, analista en políticas de salud, para hablar de los dos temas que están ocupándonos hoy en el caso de México. ¿Cómo estás, Javier? Gusto saludarte. Primero, las niñas y niños, adolescentes también, que ya saben hoy que habrá 1 millón de dosis de vacuna contra COVID-19. Todos estos son chicos con comorbilidad. Estarán disponibles esas dosis. Se anunció hace unas horas, pero lo que no se dijo fue cuándo, después de todo lo caótico que hemos visto en las últimas semanas, pues hablarse de este tema, la autoridad, los padres y los chicos. ¿Qué me dices sobre el manejo que se ha dado en particular a este grupo de población por parte del gobierno? ¿Qué tal, Gaby? Sí, mira, no ha sido de lo más acertado. ¿Por qué? Porque hay que entender que el plan de vacunación que tenemos en México lamentablemente no ha cambiado 1 milímetro desde diciembre del año 2020 y como tú sabes, ya estamos en otra pandemia. El planeta ya se encuentra con otra dinámica, tenemos una variante Delta y se debió haber cambiado y ajustado muchas cosas. México no es un país que hubiera incluido a sus grupos de alto riesgo como Estados Unidos y Europa lo hicieron en un inicio. Nos fuimos por grupo de edades nada más. Y en esta administración inicial de las vacunas nunca se contempló, hay que decirlo, a las poblaciones menores de 18 años, simplemente porque en ese momento no lo planearon así. Cuando súbitamente vemos que hay una recomendación en muchos países y que se están aplicando las vacunas a los muchachos de 12 a 17, en México esto significa un incremento de 14 millones de personas que deben de ser vacunadas adicionalmente, y esto tiene un costo. El gobierno, pues hay que decirlo, no lo ha sabido manejar muy bien y mucho menos en su comunicación, y súbitamente después de negar que fueran una población que requiriera ser atendida, concedieron, por así decirlo, que sería una población la que se encuentra en altos factores de riesgo de cerca de poco más de 1 millón de habitantes. El problema, Gaby, es que no sabemos realmente si este es el número de la población, porque México no maneja esas cifras de manera clara. Este es un número que Hugo López-Gatell dio nada más, pero en realidad en México no se sabe cuántos muchachos de 12 a 17 años tienen diabetes o tienen cardiopatías, es decir, enfermedades del corazón, o cuántos tienen una enfermedad que les esté dando un compromiso inmunológico. Si acaso, y esto es por ley, sabríamos cuántos están contagiados de virus de inmunodeficiencia humana o de SIDA, pero esto es porque se manejan de otra manera. Entonces, este número fue un número dado por decir nada más algo, ¿no? Y para terminar, decirte que, bueno, no hay un plan, no sabemos una fecha, no sabemos cuál va a ser el orden en el que van a pasar, todavía no sabemos nada de eso. Ahora, dentro del tema están los jóvenes, y el día de hoy ese es el segundo tema que nos ocupa, pues es jóvenes de 12 a 17 años, hijos de trabajadores de maquilas que están hoy recibiendo la vacuna allá en el estado del norte de México, Coahuila, por cierto, que colinda con el estado de Texas, gracias a la iniciativa del sector privado. La autoridad COFEPRIS acá en México había dado luz verde en junio a este grupo de edad para recibir una vacuna, la de Pfizer, y decía el subsecretario de Salud que no habían todavía entrado en este grupo, en la Estrategia Nacional de Vacunación. ¿Qué lectura tienes respecto de estos otros hechos? Bueno, es que primero hay que entender que la famosa Estrategia Nacional de Vacunación, a mi punto de vista, nunca fue una estrategia, fue solamente un plan y en el cual evidentemente no estaban puestos, y es la fecha que hoy no están. Lo que quiso decir evidentemente Hugo López-Gatell es que los pondrán cuando lo consideren necesario. Al día de hoy, mientras estamos teniendo esta conversación, semejante cosa no existe y es una realidad. Los gobiernos de Nuevo León y el gobierno de Coahuila se han puesto de acuerdo, curiosamente, con empresarios tejanos y autoridades donde tienen contratados maquiladoras para beneficiar a ciertos grupos de trabajadores que son llevados en autobuses hasta la frontera, y ahí es donde son vacunados. En este caso en particular, decidieron que cerca de 1,000 niños que son los hijos de trabajadores y trabajadoras de estas empresas sean beneficiados por el trabajo que están realizando los patrones en Texas. Entonces, bueno, hay que decirlo, le agradecemos muchísimo a las autoridades de Estados Unidos que estén vacunando a los niños mexicanos. Pero ¿qué significa entonces todo ello, Javier, cuando estamos acercándonos otoño-invierno y viene esta temporada que ya preocupa a autoridades de otros países, en particular por el caso de los niños?
Mira, es realmente, y tienes toda la razón, es un sinsentido que no se esté previendo esto. Sabemos que a partir del mes de octubre comienza la temporada de influenza y todos los niños, vaya, todos tenemos que ser vacunados contra la influenza. Hay un caso que me llama mucho la atención. En México tenemos más de 800 niños, es decir, menores de 18 años, que han muerto lamentablemente por COVID. Y esos 800 y pico son más que la suma total de todas las enfermedades prevenibles por vacunación: difteria, tuberculosis, tosferina, tétanos, influenza. Es decir, los niños que están protegidos con sus vacunas normales no mueren. Y donde deberíamos comenzar a pensar en vacunar a esta población, están muriendo ya más que ellos. Entonces, sí es muy preocupante que al día de hoy no exista un plan definido con una calendarización definida y que sigamos recurriendo a amparos judiciales para poder vacunar a nuestros muchachos. Todo por una vacuna, recursos legales por una vacuna. Javier Tello, gracias por esta perspectiva. Qué gusto saludarte y que estén muy bien.